En todos estos años he logrado observar el desarrollo de los sindicatos entre México y los Estados Unidos de América. Esta visión binacional me permite comparar este desarrollo interesante. Anteriormente era el Tratado de Libre Comercio, que también tenía relación completamente con temas de trabajo. Actualmente es el TECMEC, que obligará a que las condiciones laborales y sindicales encuentren armonía y compensaciones, sin perder soberanía ni afectar nuestras particularidades como nación. Nos han solicitado una lectura muy interesante que recomiendo ampliamente, titulada La libertad y la democracia, principios y corazón de los sindicatos, del doctor Pablo Franco Hernández. El texto aborda de una manera clara y profunda la evolución de nuestros sindicatos a la par que la concientización ciudadana, y quiero resaltar algunas de las conclusiones de su estudio y posteriormente les hablaré sobre el tema migrante y el tema del trabajo. Si no hay personas trabajadoras que sean ciudadanos al interior de sus lugares de trabajo, entonces ocurre que no hay ciudadanía laboral. Y esto es efectivamente cierto. Brillante dicotomía, que nos lleva a pensar en la sociedad como un todo. No puede existir evolución en la vida laboral y sindical si la sociedad no ha logrado la madurez democrática. La libertad y democracia sindicales se insertan en nuestra legislación a partir de la reforma constitucional laboral de 2017 y toman forma en la reforma legal de mayo de 2019 para insertarse de manera competitiva en un mundo globalizado. México requiere no precarizar el empleo, sino crear empleo de calidad. Para ello es indispensable un compromiso social y político con la democracia. Y es correcto, no pueden existir libertades ciudadanas y en cambio tener modelos ya superados en la vida nacional. La legislación de nuestro país evidencia atraso en la armonización de las normas locales con la norma internacional de trabajo. Nuevamente estamos hablando de leyes internacionales y obligan a pensar en la necesidad de una reforma integral que pasa por una revisión de toda la normatividad laboral a efecto de evitar discordancias y discriminaciones de las propias leyes. Necesariamente debemos partir de modelos comparativos que nos permitan armonizar los justos reclamos sociales con los esquemas laborales imperantes con nuestros principales socios comerciales. En la búsqueda de reducir el riesgo de quienes promueven la libertad sindical, es necesario otorgar a los representantes de los trabajadores protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicar su labor, incluido el despido, con motivo de su labor sindical en los términos de lo previsto por el convenio 135 de la OIT. Esta preclara lectura me lleva a una serie de reflexiones que espero sean consideradas en este ambicioso programa de nuestra diputada Amalia García. La libertad sindical fue el pensamiento de origen de dichas agrupaciones, el cual es un derecho fundamental de los trabajadores para agruparse y defender sus intereses comunes. Se trata de llegar a un sindicalismo autogestionario, aglutinador de empresarios y trabajadores al servicio de la nación, pues de alguna manera todo el pueblo puede participar a través de su función familiar, municipal y sindical, que aspira al establecimiento de una democracia participativa y directa. Por lo cual podemos considerar garantía de un mínimo vital y humano al trabajador, garantía de su participación en la vida económica, social y política a través de la organización sindical libre y democrática. Algunas propuestas a manera de conclusión: reforma ajustada de la economía de la razón iluminada por el humanismo y la conciliación, colaboración recíproca y armoniosa de todas las actividades humanas en la sociedad, incluyendo
a la sociedad migrante, que no la veo en ninguna parte incluida. Reconstrucción de la plena justicia social para todos los hombres. El enriquecimiento es lícito, siempre que no se menoscaben los derechos humanos. Ir más allá de la justicia e innovador en condiciones laborales que beneficien al trabajador y por lo tanto mejoren su productividad. Igualdad sustantiva de todos para potenciar los fines del trabajador y a la empresa. Y lógico, incluir el tema migrante. El tema migrante que es fundamental y es un derecho. Estoy de acuerdo con lo que hablaban de la acción afirmativa. La acción afirmativa es de suma importancia, porque siempre tenemos que luchar por lo que creemos, por nuestros derechos. Yo como diputada federal migrante estoy aquí precisamente por una acción afirmativa. Una acción afirmativa que por primera vez en la historia nos permite participar como diputados federales migrantes, que realmente conocemos toda la problemática que se tiene aquí en México y la problemática que aquí de México, como mexicanos, nos la llevamos a otro país. Y que sin embargo es una problemática doble y triple, porque muchas veces llegamos a otro país sin documentos, sin el idioma de inglés y sobre todo con algo allá que nos identifica mucho, un seguro social. Sin un seguro social no puedes trabajar allá. Y ahí es donde vienen tantas aberraciones, tantas injusticias a los trabajadores en el extranjero. Les voy a hablar de un caso. Para mí el trabajo sindical es fundamental en cualquier parte del mundo. Les quiero mencionar un caso específicamente en Illinois, en donde lo llevó un gran amigo mío, un gran amigo activista y luchador, Jorge Mujica Arias. Un activista que ha defendido con todo a los migrantes, documentados e indocumentados. En este caso, el Departamento de Trabajo Social, el Departamento de Trabajo del Estado de Illinois, encontró culpable a una compañía grandísima, El Milagro. El Milagro es una fábrica de tortillas grandísima que aglutinaba a muchos trabajadores. Se logró ganar. Obtuvo el aumento salarial de los trabajadores y la compañía se comprometió a proporcionar cursos de capacitación sobre lo que bien decía aquí nuestra amiga diputada, sobre el acoso sexual. El acoso sexual que es muy sonado en cualquier parte del mundo y en México y en cualquier parte del mundo. Imagínense a una mujer acosada en otro país donde tiene 3 o 4 hijos que mantener, donde no tiene un seguro social y no puede decir ni acusar a nadie por el temor de que la despidan. Es muy complicado. También en esta compañía existían unas condiciones de trabajo completamente insalubres y se logró que se pusieran ventiladores, porque imagínense en una fábrica de tortillas, tantos trabajadores ahí trabajando con ese calor inmune, se logró que se mejoraran las condiciones de trabajo. Los sindicatos son indispensables porque ese sindicato de Estados Unidos, como les comentaba, Jorge Mujica, es el que ha logrado recuperar más de $9 millones por falta de pagos de salarios mínimos y de tiempos extras. Se han modificado leyes como segundo descanso obligatorio en el día, días pagados de enfermedad y sobre todo, ¿saben qué? No pedir un seguro social. Seas documentado o indocumentado, tienes derecho. Y por eso es necesario que podamos levantar nuestra voz. También se han tramitado a través de sus sindicatos las visas sobre los crímenes. Yo les comento algo, tenemos que generar juntos los instrumentos de lucha que benefician a las y los trabajadores. Necesitamos que a los migrantes y a los trabajadores migrantes seamos visibilizados aquí en nuestro país. Somos el número 1 que estamos teniendo las remesas aquí. Ha sido histórico el envío de remesas y realmente no se nos toma en cuenta.
Leí con mucho detenimiento el libro y se analizó. Y sí me gustaría realmente que en un futuro se pudiera tomar este tema migrante. Decía la diputada Susana, con conocimiento de causa de lo que ella decía, lo que es un trabajador, lo que es un catedrático que muchas veces, o quizás un estudiante de la UNAM, como ella decía, que no sabía realmente lo que es un trabajador en un lugar de trabajo. Asimismo, les comento yo, porque soy migrante, porque vuelvo a decir mi frase que siempre digo todo el tiempo: el ser migrante no se aprende en una universidad, ni en un taller, ni en una conferencia. Para ser migrante tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que caminar el día a día con nosotros, tienes que llorar nuestras tristezas, pero también sufrir, pero también disfrutar nuestros éxitos y nuestras alegrías. Eso es el migrante, y eso es yo de manera propia conozco cómo se trabaja en Estados Unidos también, con muchas injusticias, pero por eso es importante, muy importante los sindicatos, y por eso también es muy importante que nuestro gobierno federal pueda trabajar con nosotros políticas públicas para mejorar esas condiciones. Hablaban también de los contratos colectivos de trabajo, y esos existen. He conocido y conozco a muchas personas que se van con un documento legal a trabajar en Estados Unidos a través de un contrato de trabajo. Pero esos contratos de trabajo están bien revisados, ¿es realmente lo que les prometen? Cuando uno va a esos lugares de trabajo, esos trabajadores están completamente asignados en una sola recámara, viven todos en una sola recámara. Las condiciones de trabajo son realmente muy desastrosas. Sí se necesita atención en el tema migrante, se necesita atención en los temas de trabajo. ¿Qué está pasando en Canadá? Tenemos años que nuestros trabajadores migrantes se van a Canadá, pero entre más demanda que existe, pues los que son los que los contratan, pues van a haber la oportunidad de llevar a más gente a menos costo. Y es muy triste la situación de ellos, es muy triste cuando ellos están allá, no cuentan ni siquiera muchos de ellos con un servicio médico, y con letras chiquitas ahí les dicen, y nadie los apoya para que los revisen. Estoy muy orgullosa de estar en este foro, porque yo quiero que la voz del migrante se escuche, porque ¿saben qué? Nosotros nunca nos hemos ido de México. A México lo llevamos a nuestro corazón y queremos mucho a México porque queremos venir a invertir aquí en México, aquí en las empresas, como decía también nuestro diputado Teresa, o sea, sin empresas no hay trabajo, pero sí tenemos que hacer leyes que podamos hacer juntas, seguir trabajando juntos en comunidad. Los migrantes, primeramente, necesitamos ser visibilizados, asesorados desde el gobierno de México, que se luche porque se tengan mejores condiciones laborales. ¿Cómo le hacemos para que cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras, podamos construir y mejorar las condiciones de trabajo de los migrantes, aunado con las condiciones de trabajo de aquí? Ustedes son mayoría, ustedes, los diputados, somos 500 diputados, de los 500 diputados existimos solamente 11 diputados migrantes, somos una minoría, pero nunca dejaré de levantar la voz por ese tema que lo traigo en mi corazón. Concluyo diciendo que la autonomía sindical es una batalla histórica, ganada, pero tenemos que seguir legislando herramientas jurídicas que permitan se fortalezca en beneficio de los trabajadores, y debemos seguir impulsando esas mismas condiciones laborales nuevamente desde el gobierno federal de la República con el gobierno de Estados Unidos y el de Canadá, para que mejoren las condiciones laborales de los migrantes y de todos los grupos vulnerables. Existe una gran diferencia, por ejemplo, entre los contratos de trabajo de Alemania, de los profesionistas, donde se llevan a las enfermeras, les pagan 9 meses completamente su salario íntegro,
las capacitan en el idioma alemán y posteriormente les dan la residencia. Es la fuga de cerebros, también es la fuga de trabajo de nuestra gente aquí especializada, porque aquí no existen las condiciones de trabajo. Y es derecho a emigrar, es derecho a seguir a donde nosotros creemos y queremos estar mejor para nuestra familia. Pero también es nuestro derecho que los migrantes seamos tomados en cuenta, que estemos dentro de una ley federal del trabajo porque somos mexicanos. ¿Y qué pasa con los migrantes deportados o repatriados? Existe una cantidad y no hay un plan. Acabamos de presentar una iniciativa que esperemos sea aprobada. Es acerca de las certificaciones laborales. ¿Cuántas personas allá son unos grandes jardineros o unos grandes cocineros o panaderos? Llegan aquí como cuando nos vamos para allá, iniciamos. Llegan aquí sin tener nada, absolutamente nada, ninguna ley que los proteja. Es muy indispensable que pensemos en esto, que pensemos en ello. Son mexicanos. Con esta certificación binacional laboral, ¿qué podríamos hacer? Hacer convenios con las empresas para que lleguen directamente ya con un trabajo seguro y se les haga menos tortuoso la llegada nuevamente a un país que muchos de ellos ya tienen más de 20 o 30 años allá y ya no recuerdan exactamente cómo es su tierra natal. Y lo más triste es que muchos de ellos nunca tienen un plan B en caso de deportación o retorno voluntario. No tienen una casa aquí, no tienen un trabajo. Pues hay mucho por hacer. Yo les pido a todos y a cada uno que pensemos nuevamente en que la comunidad migrante es mexicana, que nunca hemos dejado de ser mexicanos, que nunca hemos dejado a México, que a México no lo llevamos en nuestro corazón. Muchas gracias.